Hoy es martes 34 del tiempo ordinario, la primera lectura de la misa de hoy está tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 14, que se inició ayer. El capítulo 14 sigue hoy desde el versículo 14 al 19. Y seguí viendo, y había una nube blanca, y sobre la nube sentado uno como hijo de hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Luego salió del santuario otro ángel, gritando con fuerte voz al que estaba sentado en la nube: Mete tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar. La mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube metió su hoz en la tierra y quedó segada la tierra. Otro ángel salió entonces del santuario que hay en el cielo, tenía también una hoz afilada, y salió del altar otro ángel, el que tiene poderío sobre el fuego, y gritó con fuerte voz al que tenía la hoz afilada: Mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque están en sazón sus uvas. El ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y lo echó todo en el gran lagar del furor de Dios. Esto es palabra de Dios. Queridos hermanos, junto a los evangelios, en el Nuevo Testamento existe otro libro en el que no estoy seguro de que la gente, los creyentes, sepan hasta qué punto el libro del Apocalipsis es también palabra de Dios. Sí, yo sé que cuando vamos a misa y se leen fragmentos del libro del Apocalipsis, pues evidentemente se proclama la palabra de Dios y somos conscientes, ¿no?, en ese momento. Pero mi pregunta es si realmente somos conscientes de que después de los evangelios, el libro de la Biblia que más habla directamente de la boca de Jesús, fijaos, incluso me atrevería a decir más, el libro de la Biblia en el que Jesús habla directamente, casi al dictado, es el libro del Apocalipsis. Esto que estoy diciendo puede sorprender, pero si nos fijamos bien, los evangelios están escritos por los evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Están escritos a partir de recuerdos, de vivencias de los apóstoles, de los primeros cristianos. Pero el libro del Apocalipsis es un libro muy poco conocido, muy poco comentado, pero que está en la Biblia, ¿verdad? Por lo tanto es palabra de Dios. Y que nos dice en su primer capítulo, nos dice en su primer versículo, nos dice algo que no dice en ningún otro lugar de la Biblia. Y sin embargo yo creo que no somos conscientes. El versículo primero del capítulo primero dice, Apocalipsis 1, versículo 1, revelación de Jesucristo. Revelación de Jesucristo, porque la palabra Apocalipsis significa revelación. O sea, ya el primer versículo, la primera frase, nos dice revelación de Jesucristo. O sea, esto no está escrito ni en los evangelios, con toda
la grandeza y con toda la importancia máxima que tienen los evangelios. Revelación de Jesucristo se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Es decir, hay una revelación directa de Jesucristo, directa en la Biblia, que es dada a Juan por medio de un ángel, a través de visiones. Y si avanzamos un poco en el capítulo 1, vemos cómo el mismo Señor Jesucristo habla. Y dice, por ejemplo, habla Juan de lo que está viendo. Y en esa visión está viendo al mismo Señor Jesucristo que le habla. Y le dice, entre otras cosas, el versículo 8, yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Os fijáis? Habla en primera persona. En primera persona. Insisto, los evangelios están escritos, también habla Jesús en primera persona cuando se evocan los recuerdos de Jesús. Y se citan las palabras de Jesús en primera persona, como cuando cuenta las parábolas o cuando cuenta una enseñanza. Pero sin embargo, en el libro del Apocalipsis tenemos una visión que tuvo Juan real, en la que Jesús le habla en directo en primera persona, ¿no? Yo soy. El mismo Señor dice en el versículo 11, vuelve a hablar, y dice, lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Y el versículo 13, por ejemplo, nos cuenta cómo Juan tiene una visión misteriosa en la que dice que ve como a un hijo de hombre vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. O sea, prosigue la visión de Juan del mismo Jesucristo, resucitado y glorioso. Y cuando Juan más adelante se siente abrumado por la visión, esa misma visión le dice, no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, insisto, es para que tengamos cuando escuchemos, como por ejemplo hoy se lee en la iglesia el pasaje del libro del Apocalipsis, o ayer, o mañana, toda esta semana, creo que se lee el libro del Apocalipsis, seamos conscientes de que este libro es un encargo del mismo Jesús. ¿Somos conscientes de eso? Si yo supiera que el mismo Jesús ha encargado escribir un libro, esto no, como digo, esto no ocurre ni con los evangelios, con toda la grandeza y toda la importancia que tienen los evangelios, que es lo más de lo más en la iglesia. Pero el único libro realmente encargado directamente por Jesús, resucitado y glorioso, es el que llamamos libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Esto me parece muy
muy relevante, y me parece también que no le damos la importancia de vida a este detalle. Porque si yo supiera, como sé, que Jesús ha encargado directamente escribir este libro y que Jesús se ha aparecido a San Juan directamente para darle una revelación, yo como creyente le tendría que dar a ese libro una importancia casi paralela a los evangelios. No me atrevo a decir igual, no me atrevo a decir igual porque en la Iglesia se me ha enseñado, se me ha transmitido durante toda mi vida y se me transmite la idea de que el libro del Apocalipsis es como si fuera algo inferior, puesto que no, para nada es un libro al que se le dé un valor, el valor que tiene, ¿no?, de revelación de Jesús. Y es un libro no solo de revelación, sino de enseñanza para la Iglesia y de enseñanza para cada uno de nosotros. Y dice Jesús en el versículo 19, le dice a Juan: escribe pues lo que has visto. ¿Os dais cuenta? Yo he escuchado durante muchos años, y es verdad, que los evangelios, o sea, que Jesús no encargó a los apóstoles escribir nada. Jesús directamente no encargó a los apóstoles escribir nada. Los apóstoles escribieron, o sea, los evangelistas escribieron los evangelios por inspiración de Dios, del Espíritu Santo, pero Jesús en ningún momento de su vida terrena, por lo menos no, eso no está registrado, ha encargado directamente a nadie escribir sus recuerdos, sus memorias. No hay un pasaje donde podamos ver esto. Sin embargo, en el libro del Apocalipsis sí. Y no se tiene en cuenta esto. Curioso. Escribe, pues, lo que has visto. Hay una instrucción, una orden directa del Señor. Escribe lo que ya es y escribe lo que va a suceder más tarde. Esto le importa a Dios. Le importa. Le importaba en el momento que le dio la revelación a Juan que se pusiera por escrito esto. ¿Para qué? Pues para el conocimiento de su pueblo. No hay otra. De la Iglesia, de las iglesias locales, de la Iglesia católica. Escribe lo que va a suceder más tarde. Y bueno, ahí empieza capítulo 2, las cartas a las iglesias, y así vamos pasando capítulo tras capítulo. Insisto, no tenemos una formación sobre esto, ni tenemos un amor sobre el libro del Apocalipsis en la Iglesia, no lo tenemos. Puede haber alguna persona que lo tenga, pero lo que se transmite no es que el libro del Apocalipsis sea un libro importante. Ahora en el Adviento se lee, como hoy por ejemplo, el capítulo 14, el versículo el pasaje que os he leído antes, y pasamos por él rápido, como un viento, sin profundizar en lo que estamos viendo, porque no da tiempo, los días pasan y no nos paramos a analizar lo que dice. La Iglesia tampoco aporta demasiada información. En una misa no da tiempo, quizás, pero es que aunque en el tiempo de la homilía se podía aprovechar, yo veo que en la mayoría de las ocasiones no se ponen a hablar de esto. Se comenta el Evangelio, pero se pasa por la lectura de este libro
como algo secundario. Y fijaos, hoy habla de la siega y la vendimia de las naciones. Ahí me he quedado. Ahí me he quedado parado. La siega y la vendimia de las naciones. Y se omite un versículo al final, que no sé por qué, se omite un versículo cuando dice: el ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y lo echó todo en el gran lagar del furor de Dios. Y luego se omite el último versículo del capítulo 14 que dice: y el lagar fue pisado fuera de la ciudad y brotó sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. El libro del Apocalipsis está lleno de símbolos, está lleno de imágenes misteriosas, pero eso no debe ser un obstáculo a la hora de orar con este libro y darle importancia a cada uno de sus versículos, desde el primero que os he leído, capítulo 1, hasta el último, que es el capítulo 22, que dice que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Así termina la Biblia, así termina el libro del Apocalipsis. Y dice el versículo 19, y con esto termino, una cosa que deberíamos de tener muy en cuenta también. Si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Fijaos si este libro es importante, que hay una promesa al final y una advertencia. Cuidado, no quitéis nada. Y hay una promesa también, hay una bienaventuranza, aparte de las bienaventuranzas que ya estamos acostumbrados a escuchar del Evangelio, hay una bienaventuranza en el libro del Apocalipsis. Y no se oye hablar de esto, no se oye. Fijaos, la bienaventuranza está en el capítulo 22, para los que los quieran consultar. Empiezo en el versículo 6, capítulo 22, versículo 6, dice: luego me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Y luego viene la bienaventuranza. Y la bienaventuranza dice: dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Dichoso, es decir, bienaventurado el que guarde las palabras proféticas de este libro. Y también le dice en el versículo 10 a Juan: no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. No selles, es decir, no veles el contenido de este libro. No lo selles, no lo cierres, que permanezca en el candelero, porque vengo pronto. Ciertamente hay mucho misterio en el libro del Apocalipsis, pero estamos dando al libro del Apocalipsis el trato que se merece. Somos conscientes de la riqueza de la Biblia, pero en concreto del libro del Apocalipsis, somos conscientes.
que fue el mismo Jesús, que es el mismo Jesús, el que es, el que era, el que ha de venir, el que está presente en sus páginas. Ahí lo dejo.